En esta mañana te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, que tú nos has permitido, Padre Santo, estar aquí una vez más, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra, bendigo tu santo nombre, Padre, en esta mañana maravillosa, Padre. Clamo, Padre Santo, tu sangre preciosa, poderosa, Padre, cubriéndonos de la cabeza a la planta de nuestros pies, cubriendo nuestras casas, Padre, cubriendo a cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Padre Santo, en esta mañana, Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de esta atmósfera, Padre, la hagas tuya, Padre, y sea tú a través de tu Espíritu Santo, Padre, hablando, Señor, a tu pueblo, Padre, trayendo esa palabra, Padre Santo, de bendición, esa palabra, Padre Santo, de fuerza, esa palabra, Padre Santo, como agua al sediento, Padre, como maná, como pan, Padre Santo, para nuestro espíritu, Padre, porque necesitamos de ti, Padre, de tu bendita palabra, Padre, para poder seguir creciendo, Señor, para poder seguir, Padre Santo, permaneciendo, Padre, en la buena batalla, Padre, de todos los días, Padre. Te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres fiel, Señor, día con día, Padre. Te doy gracias, Padre, te pido que prepare nuestro corazón, Padre, para que esa palabra, Padre Santo, sea como semilla sembrada en tierra fértil, Padre, y haya fruto en abundancia. Te doy gracias, mi amado Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Señor, día con día, Padre. Tus bondades y tus maravillas con cada uno de nosotros. Te pido que pases carbón encendido por mi boca para poder hablar conforme a tu voluntad, conforme a tu tiempo, conforme a tu palabra preciosa, Padre, en esta mañana, Padre, que sea de edificación, Padre, que sea, Padre Santo, de avivamiento, de despertar, Padre Santo, a tus hijos en este tiempo, Padre. Te doy la gloria, y te doy la honra y te doy la bienvenida, mi amado Jesús de Nazaret, mi amado Espíritu Santo de Dios, sea hablando a tu pueblo, Padre. No soy nada sin ti, solamente soy tu sierva, soy tu vasija, soy tu instrumento en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos tu nombre, Padre, en esta mañana maravillosa, Padre. Santo tú eres, Señor. Amén, amén. Amén. Bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga cada uno por nombre. Tengan un día muy bendecido. Me vamos a poner más acá porque los versículos creo que lo tenemos por acá. Vamos a ponernos por acá, pero hasta que venga vamos a estar trabajando en el libro de Mateo y de Lucas, donde se habla acerca de del que sana al sirviente del capitán romano, más conocido creo que del centurión, que lo llaman, pero centurión significa un capitán, un militar que gobernaba a como a 100 militares en cada provincia o en cada ciudad, pero él era un centurión diferente. Amén. Vamos a leer la palabra. Habíamos estado leyendo el jueves. La última enseñanza fue de los 10 leprosos. La otra semana habíamos hablado de la mujer que fue sana, del hombre que fue liberado de muchos demonios. Y pues ahora nos toca esta. Yo sé que todas los milagros, no vamos a leer todos los milagros, pero vamos a coger algunos milagros de nuestro amado Dios para poder enseñar en este tiempo. Yo sé que hay muchos más y sí les invito para que lean Mateo, Lucas, Juan, que están llenos de los milagros y prodigios de nuestro amado Jesús, pero solo estamos cogiendo casi la mayoría de lo que hemos cogido el otro año, porque el otro año también tuvimos esta enseñanza, pero estamos dándole poco a poco, no todo ahí mismo, sino estamos haciéndolos de separar por día para poder entender más claro. ¿Amén? Vamos a ir a la palabra en Mateo primero. Vamos a ir a Mateo, en Mateo 8 del 5 al 13. Les invitamos para que puedan abrir su Biblia o tomar nota, tomar una captura, y que en su tiempo libre pueda escudriñar la palabra y pueda leer. Amén. Vamos a ir a Mateo 8 del 5 al 13. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores.
iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, a mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oír Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y le dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles, santo, vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos. Pero muchos israelitas, para quienes se preparan el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Amén, aleluya. Santo. Cuando escudriño la palabra y leo otra vez y otra vez, porque ya hemos leído y creo que muchos han recibido el mensaje o han escuchado la prédica del centurión, y que es famosa porque he escuchado muchas prédicas del centurión. Pero cuando voy leyendo versículo por versículo para poder entender un poquito más y poder entender el mensaje que nos está trayendo a nosotros en este tiempo, puedo entender. Y dice un oficial romano. No tenía nada que ver con el pueblo de Israel. No tenía nada que ver en los asuntos, en los milagros que nuestro amado Jesús estaba haciendo en ese momento. Porque Él estaba moviéndose dentro del alrededor de Jerusalén, alrededor de donde están todos los judíos. Pero aquí veo un rompimiento, y vamos a ver un rompimiento donde está declarando algo profético aquí. El Mesías ya está declarando algo profético, algo importante, y lo está ya dejando a saber, pero creo que todos los discípulos no entendían todavía. No entendían, porque después vamos a ver la revelación. Bueno, no vamos a ver, pero pienso que ya han leído la revelación que le da nuestro amado Dios por medio de una visión, para que entienda que esta palabra y este evangelio y este sacrificio y esta muerte del Cordero no solamente era para los judíos. En ese momento pienso que todavía aún no podían entender los discípulos, pero estaba ya declarando. Nuestro amado Mesías estaba declarando. Amén. Vamos a entender un poquito del oficial romano. En ese tiempo, pues los oficiales romanos eran alguien muy importante. En ese tiempo los oficiales romanos eran como los capitanes, como los, ¿cómo se dicen? Los que guardan la ciudad, y tienen autoridad para poder estar guardando con todos los oficiales. No sé cómo se llama, capitán, pero hay otro nombre que lo ponen aquí, como un comisario que guardaba todo, y tenía a los militares que él ordenaba y ellos hacían de obedecer. O sea, él tenía una autoridad en lo físico tan fuerte, y era uno en el mando en ese momento donde él estaba caminando, nuestro amado Mesías. Esta parte de entendimiento, tenemos que entender que la mayoría de los ¿cómo se llaman aquí? Que dicen los centuriones, no eran como él es alguien diferente. No es como los demás centuriones, él es alguien diferente porque viene con un respeto, se acerca a nuestro amado Mesías con un respeto. Y hay algo muy importante, creo que nombra aquí, no sé si nombra en el otro lado, que él dice que él vino y le dijo que no se siente digno que entre a su casa. Que no se siente digno. En esa palabra
veo el orgullo de ese centurión no estaba sobrepasando la autoridad de nuestro amado Mesías. No estaba sobrepasando, porque él podía ver si había orgullo en su corazón. No había orgullo. Había humildad en ese centurión. Reconocía la autoridad de Jesús y le dijo: no eres digno de entrar a mi casa. No eres digno, porque yo pienso que eso le dijo también porque era mal visto que los romanos tengan como una amistad con los judíos y que estés haciendo de entrar a su casa y así. Pienso que era como algo que no se veía normalmente en ese tiempo, porque eran separados. Los judíos eran separados siempre con los judíos con los judíos y los romanos con los romanos, ahí haciendo de celebrar todas sus fiestas paganas y acá celebrando las fiestas bíblicas. Entonces era como algo diferente. Pero el centurión aquí está hablando algo importante, que él sabía quién era él y que él creía en la autoridad. O sea, le está diciendo: yo creo en esa autoridad que tú tienes, Jesús. Yo creo, no es necesario que te vayas a mi casa. No es necesario. Cuando le dice: no es necesario que te vayas a mi casa, porque yo conozco la autoridad. Yo sé que cuando yo digo algo, mis oficiales hacen las cosas. Y sé que también en el ámbito espiritual, esta parte que explota la cabeza a todos y que Jesús se queda maravillado, es porque yo entiendo, le dice, yo entiendo en el ámbito espiritual que todos los demonios que están alrededor aquí, tú tienes autoridad para reprender, y tu voz se va a escuchar y va a llegar donde está mi sirviente enfermo. Solamente una palabra que tú digas y que lance se va a hacer. Santo. Él reconocía la autoridad del Mesías, que solamente con una palabra que él diga va a ser sano. Y miren que yo pienso que él no iba a estudiar en las sinagogas, él no iba a estudiar la Torá, pero pienso que él escuchaba del Dios de Israel. Pienso que él escuchaba de lo que se estaba moviendo, porque él no estaba atrás del Mesías. Él tenía responsabilidades, él era un capitán, él era un centurión que estaba cuidando, viendo, poniendo en orden toda la ciudad o todo el pueblo. Tenía un legado y tenía una autoridad ahí en ese lugar. Pero podemos entender que él sabe de las cosas de nuestro amado Mesías, y aún más lejano, porque él no es un religioso. Él no va a una sinagoga, él no va a hacer las cosas como los judíos hacían. Él creía en el Dios de Israel y creía en el Mesías, en el Hijo de Dios, sin ver así, porque él no estaba en los milagros de los peces, él no estaba en los milagros creativos que hizo nuestro amado Jesús en todo hasta este camino, hasta ahorita. Él no vio nada, él solamente había escuchado, él solamente había oído. Y dijo: si es que él es el Mesías, yo voy y le voy a pedir, porque hay una autoridad. Si es el Hijo de Dios, hay una autoridad ahí. Y se entiende que ese centurión no era igual, no era como los demás. Hay algo diferente en él. Y vamos a leer la otra que está en Lucas 1:7, donde describe un poquito más quién es el centurión. Amén. En Lucas 7:1, vamos a ir a Lucas 7:1. Del 1 al 10 dice la palabra: se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En este tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío, hasta construyó una sinagoga para nosotros. Santo. Gloria a Dios. Aquí podemos entender algo. Aquí nos está dando, aquí en Mateo nos dice que él llegó, un joven oficial que llegó y le dijo, aquí dice que antes que llegara él, vinieron unos ancianos a pedir por esa petición que había pedido él.
aquí está describiendo que vino unos ancianos judíos a pedirle para que sane al esclavo del oficial romano. Y le dice, de todo corazón te suplicamos, Jesús, que ayudara al hombre. Le dijo, si alguien merece la ayuda, es él. Pues ama al pueblo judío, santo. Había amor en su corazón. Del pueblo judío, los romanos en sí yo pienso que no amaban a los judíos, pero este era diferente, este amaba al pueblo judío. Y lo dice que amaba al pueblo judío, y no solamente eso, sino dice, y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Santo. Aquí entra una parte maravillosa, porque donde que salen todos los versículos más adelante que dice, no por obras vas a ser salvo, sino por lo que crees, por lo que tú eres, por lo que tú haces físicamente, porque él no solamente creyó, no era una fe muerta, era una fe viva que la estaba viviendo ya antes de que viniera Jesús. Ese corazón de ese centurión ya estaba siendo formado, ya estaba siendo preparado, ya estaba haciendo las acciones antes de recibir, porque él nunca había pedido nada. Él estaba viviendo la religión, estaba proveyendo a los necesitados y estaba ayudando para que pudieran seguir estudiando la Torá. Les hicieron, dice, una sinagoga es como un edificio para que ellos estudiaran la palabra del Dios de Israel. Les hicieron como un edificio a los judíos ahí en Capernaú, dice Capernaú. Le hicieron ese edificio para que todos los judíos hicieran de estudiar la Torá. O sea que no solamente decía por la boca que les amaba, sino también hacía de accionarlas con acciones físicas. Y ahora que él se encuentra, porque pienso que un centurión, él era el encargado de resolver todo lo que se movía en Capernaum, todo. Pero lo único que no podía resolver era la enfermedad de su siervo, de su esclavo que estaba enfermo. El único que podía dar vida, el único que podía hacer milagros era Jesús. Y había llegado justo en un momento específico, porque él pues podía haberse enfermado antes, pero fue en un tiempo específico donde Jesús llegó a Capernaum. Llegó ahí, dice que llegó. Por eso siento que todas las cosas que suceden, todas las cosas que pasan alrededor de nosotros, tiene propósito. Tiene propósito. Porque va a manifestarse la gloria de Dios en esa enfermedad. Va a manifestarse la gloria de Dios en esa fe de ese varón que ni siquiera era judío, que ni siquiera había estudiado la palabra, que ni siquiera había visto los milagros y prodigios. Él lo iba a experimentar, iba a mostrar a los demás que esa fe no solamente se quedaba limitada en los judíos, que esa fe iba a expandirse, y que aquí, como dice la palabra que decía en Mateo 8, que iba a venir todas esas del occidente, todos iban a tener esa fe, iban a venir con un corazón más abierto que los propios judíos. Y eso se cumple, y eso se cumple. Gracias a nuestro amado Mesías se cumple esa palabra para poder entrar nosotros, los gentiles. Los gentiles es todos aquellos que no creían en el Dios de Israel, todos aquellos que no estaban en ese momento ahí en Israel estudiando la palabra, la Torá, que nacían, eran ciudadanos judíos de Israel. Estaba dando un entendimiento a través del centurión, estaba dando un entendimiento que hay gente que aunque no les conozcan y que aunque no saben, no tienen tanto conocimiento, reconocen que hay un Dios verdadero, un Dios único, un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que hace milagros creativos, sobrenaturales. Vamos a continuar. Aquí está diciendo que de todo corazón está suplicando.
construyó una sinagoga para nosotros. Amén, aleluya. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa del oficial, envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tomar honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Santo. Veo esta humildad y esta humillación. Como dice en la palabra, si se humillara mi pueblo, pero él no era su pueblo, pero si se humillara con todo su corazón, reconociendo que él es digno y que él es grande, que hay autoridad y hay poder en Jesús de Nazaret, y él estaba reconociéndolo. En el instante le estaba diciendo: yo conozco quién eres tú. No es necesario que venga, solamente lanza la palabra, lanza la palabra. Santo. Ahí donde estás, lanza la palabra, que mi siervo sea sano, y va a ser sano. No es necesario que yo vaya para que yo reciba honor. No es necesario que yo sea reconocido. No soy digno. Lanza la palabra. Lanza la palabra de sanidad para mi siervo. Amén, gloria a Dios. Y ahora creo que podemos entender de esta magnitud de la palabra. Porque muchos de nosotros nos encontramos en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes estados, en diferentes territorios. Y la palabra, cuando es lanzada con autoridad, la palabra de Dios llega a los corazones, ministra a los corazones. Santo. Y solamente se necesita un corazón dispuesto y un corazón que confíe en el poder de Dios y en la autoridad de Dios que tiene aquí en la tierra. Y aquí está hablando de esa palabra lanzada. Está hablando de una flecha. Yo creo que el otro día hablé un poquito de eso, que me había dado la revelación de un arco espiritual, que nosotros tenemos un arco espiritual, porque tenemos la espada. Y no me acuerdo, creo que es una enseñanza de las armas espirituales que teníamos, creo que tuvimos al principio de este año la enseñanza. Y en la visión vi un arco, que son entregados a cada uno de los hijos de Dios que están ungidos para poder derribar la cabeza. O sea, derribar principados, poder derribar todas las... Era un nivel más superior, un nivel de los principados. No de huestes, no de demonios, no de los que están aquí en la tierra, sino de las cabezas. Y esa palabra fue lanzada del mismo Jesús de Nazaret. Esa palabra fue lanzada como una flecha a donde ese lugar donde estaba el siervo del centurión enfermo. Y asimismo, en este tiempo nosotros, así como Jesús, que dijo que nosotros, todo lo que Él haga, nosotros tenemos esa autoridad y nosotros la tenemos. Y en este año, al comienzo del año, fue revelada esa parte, que tenemos un arco y que tenemos flechas. Y que tenemos esas flechas para poder lanzar a las cabezas de reyes, y de personas que están en posición grande. Y no estoy hablando de gentes aquí que son ricas y todo eso, no, estoy hablando del ámbito espiritual, de principados, de gobernadores, con una autoridad. Porque habíamos leído, creo que un poquito, voy a dar un poquito de resumen, habíamos leído para poder entender la autoridad en el ámbito espiritual, de la armadura espiritual que había puesto en este año, de las flechas, que nosotros somos flecha, que nosotros somos como esas flechas, porque yo no entendía mucho. Algunas veces tú no entiendes que tú eres una flecha, y algunas veces pensamos que no estamos haciendo lo correcto. Y a mí esa revelación me dio en el principio de este año, porque yo dije: Señor, otra vez tengo que estar dando las enseñanzas, y me siento que en vez de avanzar yo estoy retrocediendo. En vez de avanzar y de profundizarme más en las cosas espirituales, siento que estoy retrocediendo. Y lo primero que me dijo: tú vas a recibir una flecha y un arco.
Y no entendí por qué dijo eso, porque yo no sabía nada y estábamos dando las clases de la armadura espiritual, de las piezas de la armadura espiritual, que ya tenemos entendimiento que las armaduras espirituales no solamente son como las que nosotros vemos, son el autocontrol, la autodisciplina de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo en sí, todas las cosas físicas que nosotros tenemos que mantenerlas para poder tener la fe, la confianza y la firmeza en nuestro amado Dios. Pero la flecha no había sido revelada. Y cuando creo que fue al principio o al finales de este año, me dijo, tú tienes la flecha. Porque las flechas no van al frente, las flechas van atrás, las flechas se estiran para atrás y ahí son lanzadas para poder derribar a los príncipes, y los di muchos versículos en donde fueron derribados muchos reyes por las flechas, no por la espada ni por nada, porque los reyes y todos los que cuando venían las guerras, los reyes se mantenían como lejos, no venían ellos primero eran mandados todos los soldados al frente y ellos estaban atrás. Entonces las flechas eran las que hacían el trabajo para poder alcanzar a los reyes y a todos los que iban, los comandantes, los que están los más fuertes atrás. Y cuando entendí que la flecha se jala para atrás, porque se ala para atrás, no se va al frente. La espada va al frente, la espada va al frente, el escudo va al frente, el casco, la armadura está al frente, pero la flecha se jala para atrás para poder ser lanzada y poder derribar la cabeza. Y cuando entendí esa parte, dije, santo, nosotros somos flecha, tú te conviertes en flecha cuando tú lanzas una palabra con poder, una palabra con autoridad. Y por eso que cuando algunas veces los profetas o los pastores están profetizando y están ministrando, dice, vamos a lanzar una palabra, voy a lanzar una palabra y cójanla en el ámbito espiritual. Voy a lanzar una palabra significa que tú la tienes que agarrar, que tú tienes que atraparla porque va a ser lanzada para todos. Y esa palabra la agarras y la haces tuya. Y hubo muchas veces que antes de tener ese entendimiento de la flecha y de todo eso, cuando alguien venía o estaban predicando y decía, voy a lanzar una palabra de bendición, una palabra profética para este pueblo, éramos todos así esperando, y la hago mía, la cojo para mí, aunque no la necesite, la voy a coger. Y me acuerdo que un testimonio creo que nos dio mi pastora de antes, dijo que había lanzado, que va a lanzar una palabra para alguien, lanzó una palabra que se va a comprar un carro, que va a venir un carro del año, y le estaba profetizando a una persona, esa palabra le estaba profetizando a una persona, pero dice que mi pastora, ella cogió la palabra y le dijo, yo la hago mía, yo la cojo para mí, esa profecía la agarro para mi vida, y en ese mismo año ella agarró un carro del año. O sea, las bendiciones son arrebatadas también. Las bendiciones, si tú estás alerta a la atmósfera que está siendo abierta en todo lugar, donde estén profetizando, donde estén orando, donde estén declarando sanidad, milagros, donde están declarando la palabra de bendición sobre la casa de alguien, si tú estás alerta, tu oído está alerta y estás escuchando, tú puedes arrebatar esa bendición. Y esas flechas son dadas con autoridad. No a todo el mundo, porque hay un rango, así como en el ámbito espiritual y en el ámbito físico hay rangos. Pero la flecha fue el último que pude poner en las armas espirituales de este año, que se van a dar también, creo que ya muy pronto. Y entendí esa parte. Y esta parte la cogí también para poder entender. Que le dijo, tenía entendimiento de la atmósfera espiritual. El centurión tenía entendimiento que hay una atmósfera en el ámbito espiritual y que solamente el hecho de lanzar la palabra iba como esa saeta que llega a donde está ese enfermo, donde está ese sirviente, iba a haber sanidad, iba a haber manifestación, porque él entendía que no era necesario que él vaya, porque él es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, o sea que está en todo lugar y que lo puede hacer donde quiera y como quiera, y él sabe la autoridad que él tiene, que sabe la autoridad que Jesús tiene, el poder y la autoridad que tiene. Entonces él entendió esa parte, y pienso que los discípulos, los judíos, no entendían eso, pero él entendió, y por eso dice, y es recordado por eso, porque dice, no hay nadie como tú en todo Israel. Nadie ha tenido esa fe como tú tienes, nadie.
Nadie. O sea, que todos los judíos y hasta los discípulos, incluido ahí, pueden creer en eso, que soy omnisciente, que soy omnipotente, que estoy en todo lugar y que puedo hacer muchas cosas, que hay una autoridad y que hay un poder, que así como el centurión tiene esa autoridad de declarar solamente con su boca y lo hacen en lo físico, también Jesús lo hace en el ámbito espiritual, deteniendo potestades, sacando todos los demonios que habíamos visto el otro día allí en el joven que estaba endemoniado. Santo. Este entendimiento le estaba dando y le estaba diciendo a todos: no hay nadie aquí en el pueblo de Israel que haya tenido esta fe, porque tú estás viendo en el ámbito espiritual, no estás viendo en el ámbito físico, y he visto esa fe que tú tienes. No hay ninguna fe como la tuya aquí. En todo Israel no hay ninguna fe. Santo. Y eso tenemos que creer. Y yo creo que ahora es más activa, porque todos estamos viviendo en un mundo casi cibernético, y que no estamos, personalmente, pero sabemos en el ámbito espiritual que estamos unidos en un solo espíritu. Sabemos que creemos en un solo Dios. Sabemos que donde hay 1 o 2 o 3 personas que están ahí juntas, alabando y orando, ahí está la presencia de Dios. O sea, no solamente hay una atmósfera en este lugar, hay atmósferas en cada lugar es donde ustedes están dispuestos sus corazones. Hay puertas abiertas en los cielos para que el Señor sea manifestándote en tu vida. Si puedes entender esa magnitud del poder de Dios y la autoridad de Dios, que donde tú estás declarando en ese momento, no importa dónde estés, no es importante que estemos juntos, sino que estemos unidos en el Espíritu, creyendo y confiando en el mismo Dios, que Él puede hacer cosas grandes y poderosas. Santo. Y no estoy diciendo que no te vayas a la iglesia, el hecho de que tú puedas recibir y digas, es que yo quiero recibir solamente online. No, hermanos, es necesario que tú te congregues, es necesario que tú convivas, porque tú nunca vas a saber cómo estás tú. Porque es más fácil estar en tu casa, estar con tus hijos, estar con tus seres queridos, conviviendo y amándoles y ayudándolos y enseñándolos. Pero cuando tú vas a la iglesia, te das cuenta de muchas cosas, porque no todos los hermanos son dulces. Y ahí te das cuenta si realmente puedes amar al prójimo. Ahí sí te das cuenta si tú puedes tolerar muchas cosas, si tú te estás sujetado, si tú estás sujetándose a las autoridades, o solamente tú quieres estar así, sueltita como cabrita, y no quieres sujetarte a nada. Ahí te das cuenta si realmente eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios, que solamente quieres ser sobado y sobado y sobado y no ir a la casa de Dios, porque esa convivencia es muy importante en lo físico. Y en lo espiritual lo podemos recibir aquí todos los días, la palabra, el alimento, todos los días, pero es necesario convivir con los hermanos. Es necesario convivir con los hermanos, porque ahí eres probado en todas las áreas, hermanos. Eres probado en todas las áreas. Te puedo asegurar que ahí eres probado en todas las áreas. Amén. Vamos a continuar. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a sus amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanta honra. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y si mi sirviente se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y les digo a mis esclavos: hagan esto, y lo hacen. Al oír, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguían y dijo: les digo, no he visto aún la fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Amén, aleluya. Ay, gloria a Dios. A mí me sorprende del centurión, porque él no es un hombre religioso. Él no es un hombre que tenga entendimiento
tanto de la palabra, sino que pienso que él escuchaba por todo el mover de lo que se movían en ese momento. Él escuchaba los milagros del Mesías, él escuchaba la palabra y él escuchaba, creo que pienso que él amaba al pueblo de Judá, dice que él amaba al pueblo, o sea, a los judíos, él amaba al pueblo. Y si ama algo es porque él también amaba a Dios. Él sabía que hay un Dios verdadero. Pero no era necesario que él lo dijera y que lo exponiera, porque el cargo que él tenía era algo fuerte. Algo que él estaba en el ámbito físico, tenía una autoridad fuerte. Y esta palabra fue algo poderosa, porque en los lugares donde tú te encuentras y que algunas veces piensas que no es de Dios, es de Dios. Porque ahí donde tú estás, ahí donde estaba el centurión, pudo hacer la diferencia. O sea, que no importa en qué cargo que tú estés, que tú ames a Dios. Y que él no vivía porque está yendo a la sinagoga, no, él vivía porque ama a Dios y ama al pueblo de Dios y ama y reconoce, y sobre eso él hacía obras. Él hizo de levantar una sinagoga, dice, levantó una sinagoga ahí. Antes de recibir este milagro, antes de pedirle algo al Mesías, él ya estaba trabajando en las cosas, en las obras de nuestro amado Dios. Su corazón ya fue preparado. Y siento que así mismo los corazones de nuestros hijos y de nuestras familias están siendo preparados. Están siendo preparados de esta nueva generación, esos corazones. Están listos y preceptivos para que en ese momento donde llegue Jesús y llegue ese plan de salvación, ellos digan, sí, yo reconozco que tú tienes autoridad, que tú tienes el poder y que tú eres el Hijo de Dios. Cornelio representa a todos él me representa a mí también. Porque yo no conocía al Dios de Israel, al verdadero Dios de Israel en mis tiempos. Y yo también era idólatra. Y yo no podía entender muchas cosas porque vivía en el movimiento del mundo de creer y seguir y estar ahí y hacer las tradiciones y hacer las fiestas de las tradiciones del pueblo, de la ciudad y todo así. No me importaba nada, pero hubo ese corazón que ya estaba siendo afinado. Hay esa esencia. Cuando tú eres alguien llamado, pienso que ya hay una esencia, que tú crees en Dios. Que aunque no sabes cómo llegar al corazón de Él, tú crees en Dios. Y esa es una parte importante, porque en el llamado de este ministerio, a mí me mostró muchas personas. Es que no importa la denominación que tú seas. No importa la dominación que tú seas, lo importante es tu corazón. El corazón de este centurión lo tenía abierto, era sincero y era humilde. Porque aquí en la descripción de los centuriones eran responsables, tenían una disciplina fuerte, tenían un carácter fuerte y agresivo, porque ellos eran los que castigaban, ellos eran los oficiales, los que hacían a las personas de castigarles, o sea, no tenían ¿cómo se dice esa parte de conmoverse? Pero él fue conmovido por nuestro Dios Todopoderoso. Ese corazón ya estaba siendo preparado. Y no era el único, porque aquí vamos a ver otros centuriones que también son topados. Creo que se nombra cuando es crucificado nuestro amado Mesías, también se habla de un centurión. Se habla de muchos centuriones en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea. Se ve que había centuriones y no se ven que eran así tan humildes y que todo buenos. No, ellos no eran reconocidos por eso, ellos eran reconocidos porque tenían un carácter fuerte, dominaban muchas cosas, tenían agilidades de muchas cosas. Ellos podían matar muchos porque eran entrenados, tenían una disciplina física fuerte, eran soldados. Antes de convertirse en centuriones eran soldados que hacían de luchar, de matar, de castigar. Pues muchos los romanos pienso que castigaban muchas personas, porque en ese tiempo el pueblo romano era como el más potente, el más fuerte en ese tiempo. Y pues ellos estaban gobernando todo, estaban siendo casi dueños de todo. Entonces, este centurión, a pesar de todos esos, porque yo pienso que hubo esos rasgos, para hacerse centurión hubo esos rasgos.
No sé cuándo lo topó el Señor, pero yo pienso que lo topó en un momento. Antes de que llegara el Mesías, Él ya estaba siendo topado, porque Él dice, Él hizo una sinagoga. Y para hacer una sinagoga no es de noche a la mañana que se hace. O para hacer una casa, no de noche a la mañana se hace una casa. Son años. Y es una planificación. Entonces es que estaba siendo preparado su corazón. Y podemos ahora entender muchas cosas que tal vez vemos al mundo y digamos, el mundo está perdido, sí, pero está siendo preparado. El mundo está perdido, pero está siendo topado. Yo sé que hay almas que están afuera y que tal vez, digamos, no creen en Dios. Sí creen en Dios porque han topado su corazón. Sé que el Señor está trabajando. Sé que esa oración de esa madre, de ese padre, de esa familia que está orando por esa familia que está en el mundo, están siendo topados. Están siendo preparados esos corazones para que estén listos y puedan venir al camino de Dios. Y que puedan escuchar la voz de Dios. Y que en ese momento, que cuando tengan ese encuentro, ellos reconozcan que Él es nuestro Mesías, Jesús de Nazaret. Hay esperanza. De aquí nos da esperanza a todos los que no eran judíos, a los que eran de otros dioses, a los que creían en idolatría, a los que vivían en otras cosas. Está diciendo en la palabra mismo, le está diciendo, creo que fue Mateo, que está siendo preparado. Está siendo preparado mi pueblo. Y van a venir, ahí dice, van a venir gentiles. Gentiles. La palabra gentiles son las palabras, los varones y varonas que antes hacían de creer en dioses. Y aquí dice una palabra poderosa en Mateo 8, en 11, Mateo 8, 11, dice, y les digo que que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo. Y está hablando de nosotros, es una palabra profética que ahora está siendo cumplida en este tiempo, que ahora se cumple en este tiempo. Porque nosotros éramos gentiles, ahora somos hijos de Dios, éramos gentiles. Porque creemos ahora que hay un solo Dios y hay que adorarle a un solo Dios. Y aquí dice, les dijo, muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en las fiestas del reino del cielo. Santo, está hablando de las fiestas del Cordero. Esto no solamente es para nosotros, es ya para la venida de nuestro amado Mesías. Ya es para donde estemos ahí sentadas en las bodas del Cordero. Es una declaración profética que estamos viviéndola. O sea, Jesús ya nos miró a nosotros. En ese momento, cuando vio a ese centurión, Él ya se dio cuenta y estaba declarando y estaba preparando a los judíos también. Les estaba diciendo, aquí ya les estaba diciendo a los discípulos. Pero creo que todavía aún no entendían porque todavía tienen que aprender aún más. Y les digo que muchos, dice que Él se dirigió a los que le seguían y les dijo, la verdad no he visto una fe como esta en toda Israel. Santo. Nosotros tenemos esa fe. Estaba hablando de nosotros, ¿sabes por qué? Porque nosotros no vimos al Mesías. Nosotros no estuvimos ahí. Y aún así, aunque no lo hayamos visto, creemos y lo amamos. Lo amamos con todo nuestro corazón. Aquí Él nos está hablando a nosotros. Nuestro amado Mesías nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo a nosotros. Y dice, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en las fiestas del reino de los cielos. Santo. Eso es algo profético y algo bonito y algo maravilloso. Ya nos vio a nosotros sentados. Pero muchos israelitas para quienes se preparan el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Santo.
esta enseñanza nos enseña a nosotros algo muy importante, porque la misericordia de nuestro amado Mesías ha alcanzado todo el mundo. Ahorita puedo decir, ya no, esa palabra que dio nuestro amado Mesías ya está cumpliéndose, porque ya todo el mundo ya conoce quién es Jesús de Nazaret. Ya no están perdidos porque ya saben quién es Jesús de Nazaret, y ya sería algo que digan, es que no nos dijeron. Él vino a su pueblo y su propio pueblo lo rechazó. Y por causa de ese rechazo, y no estoy diciendo que, gracias a que ellos van a ir al infierno y todo eso, no, porque gracias a ellos que lo rechazaron, nosotros podemos entrar a esta salvación. Si no hubiera habido ese rechazo, nosotros no pudiéramos haber entrado. Si toda la gente de Judea lo hubiera recibido al Mesías con amor, con agrado, con esa sinceridad y con esa humildad, no hubiera venido a nosotros, pero estaba haciendo una manifestación poderosa, porque sé que habla la palabra también que dice que por causa de que el propio pueblo, los propios hermanos de Jesús lo rechazaron, nosotros entramos. Somos añadidos, somos hermanos, somos hijos de Dios por esa causa. Pero también dice en la palabra que ellos van a tener también una oportunidad para que puedan reconocer que Jesús de Nazaret era realmente el Hijo de Dios, porque yo conozco muchos judíos que todavía no han entendido que vino el Mesías y lo tratan como un profeta, lo tratan como un rabí y ya. Pero sé que hay misericordia bastante también para ellos, y también por eso tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por ese pueblo, porque son nuestros hermanos también. Amén. Y pues somos también judíos, nos convertimos en judíos por nuestro amado Mesías. Muchos dicen, están odiando al pueblo judío, pero recuerden que nuestro amado Mesías es judío, fue judío, nació en el linaje de judíos, no nació en Roma, no nació acá en América, no nació en México, en Ecuador, no nació en Guatemala, él nació en Israel y justo en el pueblo de judíos, él era judío. Amén. Tenemos que amarlos y tenemos que orar también por ellos para que puedan entender, porque la religiosidad nubla la vista en el ámbito espiritual, y nos podemos dar cuenta ahorita en esto. Es que no es importante que sepas tanto de la Biblia y tengas ahí, lo importante es que tú lo vivas, lo importante es que la hagas tuya, que tú seas obediente a la palabra de Dios, porque incluso nuestro amado Mesías fue obediente a toda la palabra. Él nunca se salió, él nunca hizo todo como él quisiera, él siempre estaba pendiente de obedecer la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Él no vino a abolir nada como hablan, y lo confirmamos, no vino a abolir nada, ni vino a quitar ni nada, sino vino a cumplir la palabra. Proféticamente vino a cumplirla. Amén. Amén. Vamos a continuar leyendo acá los versículos que un poquito añadí ahí, donde habla de nosotros, que nos ministra a nosotros en esta fe de centurión. Creo que esa misma fe nosotros tenemos que tener. No importa la posición que tenga. Y aquí te dice, no importa la posición que tú tengas. No importa que seas oficial, que seas policía, que seas doctor, que seas abogado, que seas maestra, paramédico. Esa posición no importa. Lo importante es que tú creas y tengas fe que hay un Dios soberano, un Dios maravilloso, un Dios omnisciente, que aunque tú tengas autoridad y tengas tantos privilegios por causa de tu título, hay una autoridad superior a lo de nosotros, y esa autoridad es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a ir a Salmos 108:1, y dice la palabra de nuestro amado Dios: mi corazón está confiado en ti, oh Dios, con razón puedo cantar tus alabanzas con todo el alma. Puse este versículo porque Cornelio, a pesar de que él no iba a una sinagoga, a pesar de que él no era judío, a pesar de que él no estaba estudiando la Torá, había un corazón que le agradaba.
Es que la alabanza, los cánticos son bonitos, sí, pero la alabanza en sí, cuando te dice, tú eres un verdadero adorador, tú eres un verdadero que alaba a Dios, no solamente cuando estás subiendo o estás cantando una alabanza con sonido, también lo tienes que demostrar. Fuera de la iglesia, fuera de la plataforma, fuera de tu casa, tienes que demostrar esa bondad de un buen adorador. Y él tenía un corazón sincero, él tenía un corazón, porque dice, ama al pueblo de judíos, ama a los judíos. Le dice aquí en Mateo, ama al pueblo. Hazle ese favor, los ancianos judíos vinieron a pedir a Jesús que le haga ese milagro porque Él se lo merece, porque Él tiene un corazón amable con nosotros. Ellos le decían, Él tiene un corazón amable con nosotros, nos ama a nosotros. Y si nos ama a nosotros, y es el primer punto más grande, mayor, porque el amor al prójimo, se manifiesta el amor de Dios en tu vida. Cuando tú puedes amar al prójimo, es que hay el amor de Dios dentro de ti. Y había el amor en este soldado, en este capitán, había el amor en este centurión, porque amaba al pueblo de judíos. Y dice, y sobre eso, él hizo una sinagoga para nosotros. O sea, no solamente se quedó en que ama al pueblo de Israel, sino que también accionó y hizo para que pudieran seguir estudiando. Y yo pienso que él no estaba por toda la situación que él tenía, las responsabilidades que él tenía, pero él escuchaba la palabra. Y por eso es muy importante de qué te estás alimentando. Que aunque tú estés por ahí, por el mundo, ¿de qué te estás alimentando? Aliméntate de las buenas cosas, aliméntate de la palabra, aliméntate de ese buen consejo, aliméntate de las cosas reales que son de aquí, de lo que nos ha dado nuestro Dios Todopoderoso en este tiempo. Y pienso que ese centurión escuchaba la palabra, aunque no iba a las sinagogas, pero pienso que los judíos ancianos, porque dice que los judíos ancianos fueron a pedir, que esos propios judíos ancianos se acercaban y le daban consejo y le hablaban del Dios verdadero, y por eso fue tocado su corazón de este centurión. Y que cuando Jesús vino manifestándose, él ya estaba listo. Él dijo, yo creo en ti, yo sé quién eres. Aún más, no soy judío, pero yo sé quién eres. Eres el Hijo de Dios, el que puede lanzar la palabra desde donde tú estás a mi casa para que tú no llegues. Puedes lanzar la palabra y se cumple porque tienes autoridad y tienes poder, tanto en lo físico y en lo espiritual. Así como yo tengo la autoridad de mandar a todos mis sirvientes, tú tienes autoridad para poder mandar esa palabra para que sea libre y sea sano ese esclavo mío. Santo. Gloria a Dios. Vamos a ir al siguiente, a Jeremías 29:13. Y dice la palabra, se le nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Santo. Este versículo es poderoso, porque aquí nos habla de que le busquemos. El centurión, yo pienso que hizo de todo, porque él era un centurión, era alguien que hacía de resolver las cosas así. O sea, él era encargado de resolver tantas cosas a la vez, pero él no podía resolver eso. Y él empezó a buscar de Dios. Empezó a buscar de Dios. Y empezó a decirle a los sirvientes, vayan y busquen y digan esto al Mesías. Y pienso que él escuchó, porque cuando el Mesías se acercaba a las ciudades o a las aldeas, había como un bullicio. Pienso que todos se levantaban y decían, ay, viene el Mesías a hacer milagros. Y pienso que eso llegaba a los oídos de este centurión. Y cuando escuchó y justo estaba pasando por eso, pues él, lo que yo no puedo hacer aquí en lo físico, él lo puede hacer. Él tiene una autoridad mucho mayor que la mía. No es nada comparada con la mía. Así que yo voy a buscarle. Voy a buscarle porque yo ya creo en él. Hay muchos que se limitan y dicen, es que necesito que alguien declare una palabra sobre mi hijo de sanidad.
Déjame decirte que tú ya tienes la autoridad para poder declarar sanidad sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu vida. ¿Por qué? Porque te da la autoridad nuestro amado Mesías en tu boca. Te da la autoridad. La muerte de nuestro amado Mesías no fue en vano. La muerte de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, cuando va allá en ese madero y se entrega por completo y derrama toda esa sangre, es para borrar todos nuestros pecados de lo pasado, para poder convertirnos en algo nuevo, ser nuevas criaturas. Pero cuando Él se muere estos 3 días y dice que baja al Seol, es para libertarnos de todo cautiverio, de todo trauma, de todo lo que hayamos tenido en nuestra infancia. Él no bajó abajo solamente por bajar y hacer, no, Él bajó por un propósito específico para que nosotros también pudiéramos tener autoridad sobre las tinieblas. Y cuando resucita, nos da la autoridad a nosotros. Nos da la legalidad de atar y desatar tanto en la tierra como en el cielo, como dice la palabra. Nos da la autoridad para poder atar y desatar tanto en la tierra como en los cielos, en la oscuridad, en las profundidades, como una autoridad que ya nos ha dado a través de su resurrección de nuestro amado Mesías. Él no murió en vano, Él no resucitó en vano, Él no se sacrificó en vano, había propósito. Y no solamente está la salvación, está tu identidad. Porque ahí dice que no solamente te conviertes ya solo en salvo, no, te conviertes en hijo. Y no solamente en hijo, te conviertes en un guerrero de Dios, en un instrumento, así como le llama a Pablo. Y que dicen, pero ¿cómo? ¿Él qué te va a servir? Él es un instrumento aquí. Y ustedes son un instrumento aquí en la tierra, con un propósito aquí en la tierra, con autoridad y con poder que ya viene de nuestro amado Mesías. Y por eso aquí dice, si me buscas con todo corazón, yo haré de manifestarme maravillosamente. Así que nuestra búsqueda no tiene que ser en el mundo, no tiene que ser en las cosas, en los doctores, en todos ellos que te están diciendo que te pueden ayudar. El único que te puede ayudar y guiar es solamente Dios. El único que te puede dar sanidad es solamente Jesús. El único que da vida. El único que resucita. El único que hace milagros creativos, sobrenaturales, se llama Jesús de Nazaret. Su nombre tiene autoridad. Su sangre tiene poder. Por sus llagas, cada uno de nosotros recibimos sanidad. A través de la palabra. Porque la palabra es medicina para cada uno de nosotros. La palabra es medicina para cada uno de nosotros. Y dice en un versículo que la palabra llega hasta las, creo que coyunturas lo dicen en la nueva, en la Reina Valera. En la Kadosh le dice, llega hasta la médula de tus huesos. Santo, porque llega a la médula de nuestros huesos. Porque ahí se alberga la amargura, se alberga la soledad, la tristeza. Y la palabra de Dios la saca para que no se vuelva una enfermedad. Y por eso es necesario que leas la palabra para sacar todo lo que está albergándose en tus huesos. Todas las cosas que si no es la palabra de Dios, topa tus huesos y se manifiestan enfermedades por falta de perdón. Y eso lo dice en la palabra también. Si hay amargura, carcoma tus huesos. Y la palabra te abre los ojos y te da entendimiento y dices, no, yo no quiero tener eso, ayúdame a liberarme. Saca de mí si es que hay algo que está ahí moviéndose dentro de mí, porque se manifiesta en lo físico. En lo espiritual está ahí moviéndose, pero se manifiesta en lo físico. Después se manifiesta en una enfermedad. El único que puede libertarnos es la palabra. La palabra, el verbo es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, nuestro amado Mesías, el verbo hecho carne. Es la palabra. Santo. Amén. Vamos a continuar con los siguientes. Juan 20, 29, y ese es para nosotros. Aquí hablan, creo que de nosotros. Juan 20. Veinte 29 dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, ¿tú crees porque me has visto?
benditos son los que creen sin verme. Aleluya. Ahí nos está hablando a nosotros, ahí me está hablando a mí. Porque nosotros no hemos visto a nuestro amado Mesías, pero aquí nos está diciendo a nosotros, este versículo te está diciendo, eres bendito, eres bendito, eres bendecido, porque tú no me has visto y tú crees en mí. Y esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. Y esto nos dijo a nosotros, me dijo a mí. Tú no me has visto y crees en mí y me amas. Nos está hablando a nosotros. Y esa fe del centurión tiene que ver con eso. Tiene que ver con nosotros muchísimo. Porque él no estaba viendo los milagros. Él solamente había escuchado, pero a pesar de todo, él creyó. Y esa fe necesitamos siempre estar activa. Y esa declaración que dijo también Jesús, que vamos a estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob, pues somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Siéntete orgulloso, porque si tú amas a Jesús de Nazaret, si tú amas a Jesús de Nazaret en este tiempo, si tú amas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas a Jesús y crees que Él resucitó al tercer día, déjame decirte que eres bendito. Como dice en la palabra aquí, dice, benditos son los que creen sin verme. Así que esta palabra también va en la oración que algunas veces hago, que dice que le están haciendo brujería. Declara esta palabra, tú eres bendito. Si tú no has confesado que Jesús de Nazaret es tu Señor y Salvador, déjame decirte que sí, tal vez puede toparte. Pero aquí dice que si reconocemos que Él resucitó al tercer día y que Él es el Hijo de Dios, somos benditos. Y todo lo que Él bendice, no hay nadie que lo pueda maldecir. Nadie, ni potestades, ni ángeles, no hay nadie que lo pueda decir otro lo contrario. Somos bendecidos y somos benditos cuando nosotros reconocemos que Jesús de Nazaret es nuestro Señor, nuestro Salvador, el que derramó esa sangre para que nosotros seamos limpios. Y ninguno ni nadie puede venir a decirnos, a maldecirnos, porque tenemos autoridad y estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Solamente te puede topar los que no han recibido a Jesús de Nazaret en su casa, a los que no han establecido el reino de Dios en su casa y han dicho, Jesús de Nazaret, esta es tu casa, visita mi casa, llénalo de tu presencia. Porque recuerda que Él es un caballero y Él siempre está ahí esperando a la puerta. Y si tú no le has invitado nunca a tu casa ni a cenar, hay muchas veces que mi mamá y algunas veces cuando estamos juntos y sirve de más un plato y decimos, mami, usted les hizo de servir un plato. Dice, no, eso es para Jesús. Él va a comer con nosotros. Digo, gloria a Dios. Está en nuestra casa, está comiendo con nosotros, está cenando con nosotros. Invita a Jesús a tu casa, invita a Jesús a tu casa. Y no solamente estoy hablando de tu casa física, estoy hablando de tu casa aquí, en tu cuerpo. Invita a Jesús a tu vida. Porque todos los que creen en Jesús de Nazaret de verdad, no solamente palabras, que creen de verdad, así como ese centurión creyó de verdad en su poder y en su autoridad, eres bendecido y recibes milagro. Amén. Vamos a continuar en Efesios 4:2. Efesios 4, y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolerantes. Tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Enlazados mediante la paz. Amén, gloria a Dios. Aquí nos da esta palabra, aquí en Efesios 4 nos dice que seamos humildes. El centurión tenía una humildad. Él tenía una autoridad superior a todos los que estaban ahí.
En lo físico él tenía una autoridad, pero a pesar de que tenga una autoridad y sea el mayor en esa ciudad, o sea, como el comandante, el comisario de ese pueblo, de esa ciudad, él dijo: yo no soy digno que vengas ni a mi casa, Jesús. No soy digno que vengas a mi casa, solo lanza la palabra. Yo creo en ti y que tú puedes hacer un milagro lanzando la palabra desde donde tú estás hasta mi casa. Va a haber esa sanidad. Estaba hablando algo maravilloso. Estaba humillándose a los pies de nuestro amado Mesías, diciendo que yo no soy digno que vengas ni a mi casa, no soy digno ni venir a tu encuentro. Porque aquí en el otro dice que él estaba yéndose a su encuentro. No soy digno ni que vaya a tu encuentro. No soy digno ni para irte a encontrarte. Porque siento que él en su ser sabía que él no está viviendo como los judíos, ni cumpliendo muchas cosas que hacían los judíos. Él no guardaba el Shabbat, él no hacía las fiestas porque él estaba en otra atmósfera. Él tenía un lugar donde que tenía que estar ahí apoyando a Roma. Era un oficial, era un capitán y se sentía indigno. Había esa humildad, había ese reconocimiento de lo que los propios maestros de la Torá, los rabís, no podían hacer eso. No había humildad en ellos, había mucha soberbia, se sentían muy superiores que Jesús, muy superiores que todos. Pero este capitán, este centurión, este soldado, se humilló con Jesús, reconoció la autoridad y el poder que tiene nuestro amado Mesías. Amén. Vamos a la siguiente, que está en Filipenses 2:3. En Filipenses 2:3. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense por los intereses de los demás. Tengan la misma actitud del Mesías Jesús. Santo. Esta palabra ya la vivía el centurión. Dice: no se preocupen solo por sus propios intereses, sino también preocúpense por los intereses de los demás. Este centurión se preocupaba por la sinagoga de los judíos, porque tal vez no tenían esa sinagoga y él le hizo la sinagoga a ellos. No era egoísta, ni quería impresionar a nadie, él solamente lo hacía porque los amaba. Él no se veía superior, él quería ayudar a donde él estaba, porque él era encargado de todo. Y él llegó a amar al pueblo de judíos y les hizo ese edificio para que ellos pudieran estudiar la palabra. Santo. Solo estaba viviendo la palabra. Y aquí nuestro amado Dios Todopoderoso nos está hablando a través de esta palabra. Sé humilde, sé humilde. Yo pienso que en este tiempo los que son profesionales, tal vez haya un ego, haya un orgullo en ellos, pero aquí estamos entendiendo que aunque eres superior y tengas un título, sea humilde, sea humilde. Me acuerdo que una temporada antes que se case mi hermana Rosa, pude escuchar el testimonio de mi cuñado y él dijo una palabra poderosa, porque él antes era policía, ya se retiró, y dice que la vida de él había un orgullo fuerte, y que cuando le decían las hermanas para que creyera en el Mesías, él decía: yo no creo, y yo no creo, y yo no creo. Y me acuerdo que una vez también creo que le dije esta palabra, le dije: hay autoridad
en el ámbito espiritual. No me acuerdo cómo era la pregunta, pero le dije, Jesús bajó abajo, donde que acabo de decir, bajó al Seol a libertar al cautivo. Y me dijo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Le dije, está en la palabra, pero justo en ese momento yo no tenía el versículo. Y le dije, él se movía por hechos, se movía, o sea, porque todos los profesionales se mueven por hechos, por cosas que están ahí escritas, no por lo que le digas. No cree en vano así, aunque yo le diga Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios, no. Ellos se mueven por pruebas, que haya pruebas, que estén ahí. Y me acuerdo que, no me acuerdo si es que le dije o él fue a averiguar o alguien le dijo, pero él había encontrado el versículo. Y dijo, sí, es verdad. Sí bajó Jesús. En esos 3 días sí bajó. Y yo dije, sí, es que hay muchos versículos que lo sé, pero no sé el libro y no sé el número. Sé que están en mi cabeza, pero cuando los busco los encuentro porque sé que están en mi cabeza, pero no lo sé. Así como muchos tienen esa habilidad de saber, está en el libro de tal y el número tal, pero yo sé que es cierto porque yo lo leí y no me lo grabé. Y vi esa parte como que hay ya humildad. Viéndole atrás y ahora viéndole, digo, santo. El amor de Dios, de todo orgullo, el Señor lo hace que se doblegue y lo humille y reconozca que Jesús de Nazaret es el Señor, Salvador, el Dios Todopoderoso. Y que ahora puedo decir ya con ¿cómo se dice? Con una autoridad y decir, santo, tú te manifestaste. Si tú topaste ese corazón que hay orgullo, yo sé que a muchos más lo vas a topar. No solamente ese policía, no solamente ese sargento, porque él era sargento, creo, sargento, no solamente ese corazón de sargento, sino un corazón de un doctor, a un corazón de un bombero, a un corazón de un maestro, a un corazón de una licenciada, a un corazón de un juez. Va a doblegarse a Jesús de Nazaret. Y sé que va a haber, la palabra va a llegar a tiempo, la palabra va a llegar a cada uno de los hijos de Dios que han sido marcados y que han sido llamados y que han sido ya predestinados antes de que vinieran a este mundo para que puedan servirle y para que puedan llamarlo. Va a llegar un día donde ellos van a entender y van a reconocer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que en su nombre hay poder, que en su nombre hay victoria, que a través de su sangre hay sanidad, hay limpieza, hay liberación. Santo. Y sé que cada uno de nosotros ahora podemos entender, estos libros no fueron escritos en vano, hay propósito, hay una enseñanza maravillosa. En esta enseñanza entendemos que la fe no solamente significa que estés ahí metido en una iglesia. La fe no solamente significa que tú solamente sepas lo que tienes que hacer, sino que la acciones, porque el centurión accionaba. No solamente creía en Dios, sino amaba al pueblo de Judea y también hacía obras a favor del pueblo de los judíos. No era judío, pero él amaba a los judíos y él entendía y sabía que hay un Dios verdadero. Sus acciones ya estaban haciéndola antes de que hubiera eso. Y él sobre todo era humilde. Había una humildad y había ese reconocimiento de reconocer quién es Dios. Porque es algo diferente que tú sepas que hay Dios y que está el Mesías, pero cuando hay un reconocimiento que tú reconoces que Él es Jesús de Nazaret, que Él es el Hijo de Dios, es algo diferente. Es como cuando tú te reconocen como hija de Dios por tus acciones y por tu forma de hablar. No solamente puedes decir es una hija de Dios, no, tú reconoces porque hay esencia, hay esa manifestación de los frutos en nosotros, hay el amor, hay la humildad, hay esa bondad en este centurión, hay la bondad en él. Hay esa humildad, esa misericordia, esa fe, ese reconocimiento. Que a pesar que tenía tanta autoridad, reconocía que Jesús
Es el Hijo de Dios y hay una autoridad más superior de la que Él puede tener y que no se sentía digno de nada. Podemos aprender la fe, la sinceridad, la humildad y la confianza. Santo, casi en todas las enseñanzas que hemos estado aprendiendo en este tiempo, estamos hablando de la fe, estamos hablando de la confianza, estamos hablando de esa sinceridad que hay en tu corazón hacia nuestro amado Dios. Amén. Les invitamos a cada uno de los hermanos, si has escuchado esta palabra y te ha ministrado, y si no has hecho el plan de salvación, esa oración de plan de salvación, te invitamos para que puedas hacer esa oración de fe. No te estoy diciendo que vas a ser santo, te estoy invitando para que puedas tener una relación con Dios, una comunicación con Dios, para que te acerques más a Él. Pero es importante declarar esa oración para que haya un rompimiento y para que tú puedas continuar, y le das la oportunidad a Él para que entre a tu casa y puedas ser direccionado, y Él te va a ayudar. Muchos esperan estar santos, esperan estar bien para venir a los caminos de Dios, pero Jesús no vino por los que están santos, ni por los que son sabios, ni por los que están bien. Él vino por los que están necesitados, por los que reconocen que están mal, por los que están pecando. Él vino por nosotros. Él vino por nosotros. No vino para los que ya están listos. Él vino por nosotros para podernos ayudar, porque sabe que nosotros no podemos solo podemos con Él. Entonces te invito a que puedas subir y mandes una solicitud para que puedas hacer esa oración de fe. Y también, si es que te has apartado de los caminos de Dios, te invitamos para que puedas hacer una oración de reconciliación. Amén. Voy a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Amén. Mañana no voy a traer la enseñanza porque voy a estar en la fiesta de los tabernáculos del Yom Teruah. Tal vez haga un en vivo, pero no sé si puedo hacerlo, pero vamos a tratar. Si no, pues pienso que maybe va a ser transmitida, creo que por Facebook. Pero si es que la hago, pues la vamos a hacer. Solo va a ser una transmisión, no va a haber enseñanza mañana. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde, Padre Santo maravillosa, Padre, que tú has permitido, Padre Santo, que traiga tu palabra preciosa, Padre maravillosa, Padre, de cada uno, Padre Santo. Seamos, Padre Santo, con ese alimento, Padre, alimentando nuestra fe, alimentando nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser, Padre. Gracias te damos, Padre Santo, por esta porción, Padre, de tu palabra, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir, Padre Santo, adelante, Padre. Que seamos guiados, dirigidos por tu Santo Espíritu, Padre, para poder hacer las cosas, Padre, conforme a tu voluntad, Padre, no conforme a la nuestra, Padre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre. Levántanos, Señor, en este tiempo, Padre. No solamente que quede guardado en nuestra mente y nuestro corazón, Padre, sino que la podamos accionar en nuestras vidas, Padre. Ponelas, Padre Santo, en actividad, Padre Santo, en nuestro diario vivir, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú eres nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza, Padre. El que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos da nuevas fuerzas, el que nos anima para que podamos seguir, Padre Santo, el día a día, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Padre, y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, mi amado Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, mi amado Mesías. Amén, amén. Amén, hermanas, que Dios me las bendiga. No sé si están listas, si tienen alguna ofrenda de alabanza o si tienen algún testimonio, les invitamos para que puedan subir también. Hay espacio por aquí para que puedan subir y puedan